Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es lunes 16 de octubre del 2023. Es la semana número 28 del tiempo ordinario. La primera lectura es tomada de la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 1 del 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos la aceptación de la fe por gloria de su nombre. Entre ellos se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es capítulo de Lucas, capítulo 11, del 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, que es tomada de la carta de Pablo a los romanos. Recuerden que Saulo Pablo, nuestro Señor Jesucristo lo convirtió para que llevara el evangelio a las gentes. Saulo Pablo era un perseguidor de los primeros cristianos, era un informante. No se nos dice que él haya matado a algún cristiano, ni tampoco que haya martirizado a ningún cristiano, solamente nos dice que era perseguidor, informante, y llegaba a la guardia del Sanedrín, los arrestaba a los cristianos, y ahí sí ellos los azotaban, los martirizaban, y muchos de ellos los asesinaban. Recordemos que Saulo Pablo estuvo ciego 3 días. Jesucristo le dijo que ¿por qué me persigues? Y Pablo se convirtió cuando se le apareció a nuestro Señor Jesucristo en el camino. Se cayó del caballo. Y todo eso nos lo menciona en los Hechos de los Apóstoles. Pablo aquí nos damos cuenta que sustituyó a Judas Iscariote de los 12 apóstoles, ya que Judas se había tratado de ahorcar. Aunque los discípulos o los apóstoles habían elegido a Matías como sustitución a Judas Iscariote, nuestro Señor Jesucristo lo reemplazó con Pablo, por muchas razones. Bueno, pero no las vamos a mencionar ahorita. Y vemos que Saulo Pablo escribe una carta a Roma, a todos los romanos ya convertidos, a todos los romanos que ya se habían convertido al cristianismo, que aceptaban el Evangelio de Cristo. También deben de saber ustedes que Pablo pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto pues no tenía conocimiento pleno y preciso de toda la doctrina de Cristo, pero se informó por medio de los apóstoles, principalmente de Pedro, y siendo descendiente de fariseos Pablo, pues tenía conocimiento del Tanaj, tenía conocimiento del Antiguo Testamento, así le decimos nosotros, ellos no le dicen Antiguo Testamento, ellos le dicen el Tanaj, y tenía conocimiento de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros le decimos Pentateuco, pero ellos le dicen la Torá. Saulo Pablo era descendiente de fariseos y tenía conocimiento perfecto de la Sagrada Escritura. No era un ignorante, no era una persona ausente de conocimiento como otros discípulos, que eran judíos, sí, pero no tenían conocimiento pleno así como Pablo. Recuerden que Pablo también era judío, pero él nació en Tarso,
tenía la nacionalidad romana y era judío. Era políglota, sabía varios idiomas, el arameo, el hebreo, sabía el griego, sabía, vamos a decirle romano, que es el latín, ¿sí? Y algunos otros idiomas sabía Pablo. ¿Por qué razón? Pues porque era comerciante y su trabajo de comunicación tenía que tener conocimiento de los idiomas de los pueblos a donde él andaba, porque era vendedor de casas de campaña, era hacedor de casas de campaña, él hacía las casas de campaña, las vendía. Recuerden que antes la gente no vivía exactamente en puros cuartos hechos de adobe o de ladrillo, sino mucha gente vivía en los campos, en sus tiendas de campaña. Bueno, después de esta pequeña introducción, dice la lectura: yo Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol. Acuérdense que apóstol quiere decir enviado, y elegido para él para proclamar su evangelio. Y bueno, pues su evangelio que iba a proclamar de nuestro Señor Jesucristo, pues estaba muy ausente de conocimiento. Vemos que Saulo Pablo, lo principal que pronuncia o que predica es la muerte de nuestro Señor Jesucristo un día viernes a las 3 de la tarde. Y predica también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue en domingo, al tercer día, día de luz, no día de 24 horas. Y también predica la aparición 40 días y 40 noches a los discípulos, y también predica la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo 40 días después de su resurrección, y también predica la venida del Espíritu Santo, que pasaron 10 días después de los 40 días que había estado apareciendo Jesús a los discípulos en su ascensión. Les dice: no se dispersen, permanezcan reunidos, porque mi Padre Dios les va a dar el Espíritu Santo. Y eso pasó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la fiesta que nosotros le decimos Pentecostés. Bueno, eso era lo que predicaba principalmente Saulo Pablo, y aparte pues toda la palabra de Dios que él conocía del Tanakh, lo que nosotros le decimos el Antiguo Testamento, que era él un experto en eso. Pues imagínense, descendiente de fariseo. Nos sigue mencionando aquí: proclamar su evangelio, eso era para que nuestro Señor Jesucristo lo había elegido. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo. ¿Se dan cuenta cómo él lo confronta? De que todos los profetas habían anunciado la llegada de nuestro Señor Jesucristo y se había concretado. Saulo Pablo lo confirma, lo afirma, y es testigo y da testimonio de que todas esas profecías se habían cumplido en la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que vulgarmente le decimos es el Mesías. Y dice aquí, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David, o sea, de la tribu de Judá. Tenías de la descendencia de una de las 12 tribus de Jacob, que ya no se llamaba Jacob, ya se llamaba Israel. Acuérdense que le cambió el nombre de nuestro Señor, nuestro Padre Dios, a Jacob. Ya le dijo: ahora serás Israel, tendrás 12 tribus, 12 hijos y una hija que se llama Dina. Pues de esos 12 hijos, uno se llamaba Judá, y de ese viene la descendencia hasta nuestro Señor Jesucristo. Y que también, bueno, pues también el rey David tenía la descendencia de la tribu de Judá, y su hijo Salomón igual. No así el primer rey, el rey Saúl, él era de la descendencia de la tribu de Benjamín, pues era otra. Bueno, y si en cuanto a su condición de espíritu santificador, fíjense cómo dice Saulo Pablo: condición del espíritu santificador, es lo que hoy nosotros mencionamos: nuestro Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo Salvador, y el Espíritu Santo santificador. No es que nosotros inventemos ese apelativo al Espíritu, ¿no? Aquí lo dice Saulo Pablo: es santificador. Entonces es nuestro Padre Creador, Jesucristo Salvador, vino a salvarnos del pecado presente, pasado y futuro, y el Espíritu Santo santificador. Y el Espíritu Santo vive con nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Y recuerden que nuestro trabajo es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, tomando en cuenta los dones del Espíritu Santo que tenemos, que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son esos dones? Pues son muchos dones. Las capacidades que tienes tú, las habilidades que tienes tú, las virtudes que tienes tú, ¿sí? Las cualidades principalmente, ¿no? Que las tienes que poner no solamente al servicio de ti ni de tu familia, sino al servicio de toda la humanidad, de todos los que se te atraviesen en tu camino, que Dios te vaya poniendo en el camino.
porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Las iglesias construidas físicamente son para que vayas a darle gracias a Dios, para que vayas a hacer oración, y en la iglesia católica para que recibamos nuestros sacramentos. Sí, ya sé que me vas a decir que para todo te cobran, para una misa, para un sacramento, para una bendición. Pues sí, pues hacen negocio nuestros sacerdotes y presbíteros. Según ellos es para la manutención del templo, ¿no? Y sí es cierto, porque al final de cuentas tienen que pagar luz, tienen que pagar gas, tienen que pagar agua, tienen que pagar la limpieza, tienen que pagarle a las personas que trabajan ahí, como el secretario, el sacristán, ¿sí? La afanadora, ¿sí? Tienen que pagarle. Y aparte, pues como ellos no trabajan, pues los tenemos que mantener, ¿sí? Aunque a veces los supermantenemos porque salen mejor que nosotros económicamente hablando. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿sí? Entonces, en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. ¿Se dan cuenta cómo dice aquí Saulo Pablo? Como Hijo de Dios a partir de la resurrección de los muertos. Pero aquí Saulo Pablo pues no sabe, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por su primo Juan, el Bautista, que así le decían de apodo porque bautizaba, se oyó en el cielo una voz que dijo: este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenlo, síganlo. Entonces desde ahí ya entendíamos que era el Hijo de Dios. Pero Pablo no vivió eso, no lo supo de primera mano. Por eso él dice que su poder como Hijo de Dios fue a partir de la resurrección de entre los muertos. Él toma desde la resurrección, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo ya se había mencionado que era Hijo de Dios desde el bautismo. Y después se reconfirmó cuando fue la transfiguración. Jesucristo se transfiguró con dos personajes, Moisés y Elías. Y estaban testigos ahí Pedro, Santiago y Juan. Y también se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenle. Y entonces ahí nos damos cuenta que pues era el Hijo de Dios. Nada más que Pablo dice aquí que su poder como Hijo de Dios fue a partir de su resurrección. Bueno, aclaro eso para que lo tengan ustedes también en cuenta. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, fíjense. Pues sí, porque Jesucristo fue quien lo eligió. No lo eligieron los apóstoles, fue Cristo mismo, para sustituir a Judas Iscariote. Porque todo eso que hizo Saulo Pablo lo debió haber hecho Judas Iscariote. Pero se trató de ahorcar y murió en el intento. Así dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Ahí lo pueden ustedes buscar. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos la aceptación de la fe para gloria de en su nombre. Todos los pueblos paganos eran todos los que no eran judíos. Así se les decía, ¿eh? Los asirios, los romanos, los griegos, los egipcios, todos que no eran judíos eran paganos. Así les decían, así los dominamos, ¿no? Así como le dicen aquí a los mexicanos de la Ciudad de México, le dicen los chilangos, ¿sí? Porque comen chile, dicen, ¿sí? Bueno, era un apelativo, ¿no? Los pueblos paganos son todos aquellos que no eran judíos. Y dice aquí Saulo Pablo, concedió la gracia del apostolado, porque un apóstol quiere decir un enviado, a fin de llevar a los pueblos paganos la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se cuentan también ustedes, ¿sí? O sea, los romanos dicen, entre ellos se cuentan también ustedes, ¿eh? Llamados a pertenecer a Cristo Jesús. O sea que aquí Jesucristo abre puertas y ventanas para que todo ser humano pase a ser parte, ¿sí?, de la salvación, pase a ser parte de la grandeza de nuestro Padre Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios, afortunadamente. Todos, no nada más los judíos. Sí, son nuestros hermanos mayores porque fueron los primeros que eligió nuestro Señor, nuestro Padre Dios, ¿sí? Bueno, también los árabes, acuérdense, son nuestros hermanos, porque los árabes vienen de Ismael, los judíos vienen de Isaac, y son medios hermanos. Primero nació Ismael, de la egipcia Agar, concubina de Abraham, sirvienta de Sara. Como no podía tener hijos Sara, dijo, pues ten hijos por medio de mi sirvienta. Y después tuvo a su hijo Sara a la edad de los 90 años, y 100 años tenía Abraham cuando nació Isaac. Estaban viejitos. Es algo increíble, ¿no? Pero así sucedió. Eso es para que los médicos hoy en día nos digan puras patrañas y mentiras. Eso no puede ser posible. Ah, no, sí, porque pues, médicamente ellos nos van a decir que eso es
Vil mentira, ¿no? Pero bueno, ellos eran medios hermanos, los árabes vienen de Ismael, los judíos vienen de Isaac, hoy en día existen los árabes y existen los judíos, y existimos nosotros que somos paganos, los que no somos judíos, pero seguimos a Cristo y somos cristianos. Por lo tanto, cristianos o católicos, como quieran ustedes llamarnos, ¿eh? Entonces todos somos hermanos, ellos son nuestros hermanos mayores. A todos ustedes los que viven en Roma, fíjense cómo dice Saulo Pablo, a todos aquellos que viven ustedes en Roma, a quienes Dios ama, fíjense, bien claro dice Saulo, Dios los ama a todos, ¿eh? No hace distinción de personas, ni tampoco tiene consentidos, como siempre se dice Juan, el apóstol, que el más querido de los apóstoles era yo. Así dice Juan, ¿no? El más querido de los apóstoles. Bueno, pues, él se sentía muy querido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque era el más chamaco, era el más joven, aproximadamente tenía de 12 a 14 años cuando estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Su hermano Santiago pues, era un poco mayor que él, ¿no? 3, 4 años más grande que él. Pero era el más chamaco de todos los apóstoles. Sí, porque todos los apóstoles ya estaban grandecitos. Ya no se cocían en el primer hervor. Bueno, repito, a todos ustedes los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo. ¿Se dan cuenta? A todos los romanos. No les guarda rencor Saulo Pablo, ¿sí? De que los romanos hayan llevado a cabo el asesinato y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que los romanos son soldados y los soldados siguen órdenes. Los soldados que martirizaron a nuestro Señor Jesucristo, que le debían de haber dado 70 azotes y que le dieron lo doble, pues recibían órdenes, no las cumplieron al pie de la letra. Les dijeron nada más denle 70 azotes y le dieron como 140, ¿no? No lo lastimen, nada más es para que reaccione. Y no, pues le dieron hasta a ver si se moría en el intento, ¿no? O sea, son soldados que supuestamente deben de cumplir las órdenes, pero no las cumplen al 100. Y los soldados que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, pues recibieron la orden de crucificarlo. Ellos no tenían la culpa, ellos recibían órdenes. Bueno, pues así deberíamos de ser nosotros, soldados de Cristo. Recibimos órdenes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la doctrina y el Evangelio, y así como nos exige y nos dice que debemos de comportarnos, así deberíamos de exigirnos nosotros y comportarnos como soldados. Nos está dando una orden y la debemos de cumplir. Debemos de ser verdaderos soldados de Cristo. Y no lo somos, hacemos lo que se nos antoja. Entonces, a Pilato tampoco se le puede guardar ni rencor ni odio, porque él siguió las normas, la normatividad, cuando los fariseos le dijeron, nosotros no podemos darle muerte a este, y por eso te pedimos que tú lo crucifiques, lo mandes a crucificar. Y Pilato le dijo, pero pues, ¿qué ha hecho? Es que dentro de nuestra ley, dicen los fariseos, dijeron Caifás y Anás, el que se proclama hijo de Dios es reo de muerte. Y nada más por eso, dijo Pilato, pues por eso, señor Pilato. Si tú no lo crucificas, entonces eso quiere dar a entender que no eres amigo del César, porque nosotros no tenemos otro rey más que el César, dijeron los fariseos y escribas. Ay, sí, miren, qué hipócritas, ¿no? Bien claro, en nuestro Señor Jesucristo les dijo una vez, hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Bien claro se los dijo, porque sí era cierto, ¿no? Ya parece que iban a aceptar al César como rey de ellos, ¿no? Lo dijeron para que mataran a Jesucristo. Y entonces Pilato pues dijo, bueno, está bien, pues yo me lavo las manos. ¿Se acuerdan de ese hecho? Que es un hecho muy importante que siempre se dice, que se lavó las manos Pilato. Yo no tengo culpa de esto, ¿eh? Ustedes lo están mandando a matar. Y por eso cuando puso el letrero en la cruz, puso, ¿sí? Jesús, rey de los judíos. Y le dijeron, oye, no es nuestro rey. Ya, lo escrito está, así que no estén dando lata y ráquense de aquí. Pero es que no es nuestro rey, pues no sé, ustedes lo mandaron a matar y él dijo que era rey. Sí, y ustedes que se proclamó hijo de Dios, ahora ya fríguense. Estaba en 3 idiomas ese letrero, ¿sí saben de eso? Estaba en arameo, en griego y en latín. Nada más que hoy en día nada más le ponemos 4 iniciales, una J, una N, una R y una J, ¿no? O una I. ¿Sí? INRI, nosotros le decimos INRI, pero no existía la I. Entonces era una J ya en nuestro idioma, pues ya es una I. Era Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey, sí, y judío, ¿no? Rey de los judíos. Sí, nada más que pues nosotros le ponemos INRI. Sí, pero estaba escrito en 3 idiomas, en arameo, en griego y en latín. Bueno,
Eso es de información extra. Bueno, repito, dice, todos los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Fíjense cómo les dice Pablo, no hay rencor, no hay odio, no hay venganza, no hay discordia, hay amor, paz, y el Señor también los quiere a ustedes porque quiere que ustedes también tengan conocimiento de la palabra de Dios. Y ya que dejen todas sus feticherías de sus dioses que tenían los romanos, ¿no? Porque ya ven que Roma también tenía sus dioses, ¿sí? Apolo y no Apolo, ¿verdad? Así como los griegos tenían a Zeus, ¿verdad? Sí, y que Artemisa y no Artemisa. Bueno, no voy a mencionar los dioses que proclamaban los romanos y los griegos, ¿no? Pero ya que ya le bajaran 3 rayitas a su incredulidad y amaran a nuestro Padre Dios, ya les estaba invitando a que lo conocieran, lo amaran y lo sirvieran. Bueno, vamos a pasar al Evangelio, ¿sí? En donde explica muy claramente la multitud que estaba alrededor de él. Les dice, la gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Nada más de ese tiempo? No, hoy también seguimos en lo mismo. Hay mucha gente muy perversa. Fíjense cómo el mal no se acaba, ¿sí? Continúa. Yo no sé si se herede, ¿sí? Genéticamente hablando, pero la maldad sigue y sigue. Y hoy en día hay tanto vandalismo, secuestros, drogadicción, ¿sí? Asesinatos. No, 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 de todo, ¿no? La gente de ese tiempo es una gente perversa. Pide una señal, sí, porque hoy en día, ¿no? Ya saben, ahorita con el problema que tenemos acá de la guerra que está Israel batallando con ese grupo terrorista de Hamas, que tienen origen palestino, pues tenemos ese problema, ¿verdad? De que se están enfrentando. No es una guerra, ¿eh? Es un enfrentamiento contra los terroristas, ¿sí? Porque mucha gente dice, es una guerra, ¿sí? Y que los estados de Hamas están siendo mantenidos por el país de Irán, ¿no? Y ya están todos con que ya se viene la tercera guerra mundial, ¿no? Ya todo les anda por eso, ¿no? Y que se ven señales en el cielo, ahorita acabamos de pasar un eclipse, ¿no? Un eclipse anular aquí, al menos en la República Mexicana. Y se ven muchas señales en el cielo y muchos terremotos y etcétera, 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 ¿no? Sí, y la gente hoy en día todo lo corrobora o todo lo asemeja a muchas profecías. Recuerden que todas las profecías del Antiguo Testamento, de los 12 profetas menores y de los 4 profetas mayores y de algunos otros profetas más que tenemos ahí en el Antiguo Testamento, así le decimos nosotros, pero los judíos le dicen el Tanaj. Ellos no tienen Antiguo Testamento, ellos el único testamento que tienen es el Tanaj y la Torah. Bueno, pues todas las profecías que hay en el Tanaj o en el Antiguo Testamento para nosotros, pues ya se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir, ¿sí? No así el Apocalipsis, ese libro que les he dicho yo, que es un libro escrito por la comunidad juánica, o sea, los seguidores de Juan. Se le atribuye a Juan porque hay muchas cosas sí que dicen lo de la comunidad juánica, que así hablaba Juan. Bueno, pues, si lo seguían a Juan, pues no iban a saber cómo hablaba Juan, cómo pensaba Juan, cómo lo decía Juan, pues lógico, ¿no? Y lo escribieron y lo pusieron, ¿no? A su libre antojo, pero todo lo que dice ese libro, que antes no se llamaba Apocalipsis, se llamaba Revelación, pero su verdadero significado de cuando se inició ese libro se decía manifestación. Ya ven cómo es muy distinto decir manifestación que revelación y que profecía. O sea, son cosas diferentes, ¿eh? Sí. Pero bueno, no así, porque muchos quieren decir, es que se está cumpliendo el Apocalipsis. No, hermano, no, no, no. Se están cumpliendo las profecías del Tanakh, del Antiguo Testamento, sí, pero del Apocalipsis no, ¿eh? Ya después platicamos, si quieren, lo pueden buscarlo en mi canal de YouTube, ahí las explicaciones del Apocalipsis, ahí están explicados capítulo por capítulo, versículo, versículo, cita por cita, ¿no? Y no soy político ni nada por el estilo para las votaciones, ¿no? Sí, pero ahí lo pueden ustedes observar y estudiar, ¿ah? Con más calma. Dice Jesucristo, esta gente es perversa y pide una señal, pero no se les va a dar. Más señal que la de Jonás. Fue la señal de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Sí, ese que estuvo adentro de la ballena, ¿sí?
3 días y 3 noches estuvo adentro y hasta que lo vomitó a la ballena por orden de nuestro Padre Dios. Lógico, era lógico. Acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Y por qué quiso que Jonás estuviera 3 días ahí, 3 noches? Pues para que resucitara de su estupidez. Sí, no, porque nosotros podemos resucitar hoy en vida cuando dejamos el pecado, cuando dejamos la ignorancia, cuando dejamos nuestra mala vida y nos acercamos al Señor. Entonces resucitamos. Es una resurrección en vida. Estamos hablando de una resurrección espiritual, no corporal. Y Jonás pues tenía que tener una resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque ya no quería él obedecer a nuestro Padre Dios. Se quiso esconder de nuestro Padre Dios. Se embarcó, ¿verdad?, en una lanchita, ¿verdad?, para ir a otro lugar, a Tarsis, ¿verdad? Y dijo, yo ya no quiero obedecer a Dios. Adiós, me voy. Y dije, ¿a quién se va a esconder de Dios? No inventes, ¿eh? Te podrás esconder de tu suegra, de tu suegro, de tu vieja, de tu viejo, de tus hijos, de tus abuelos, ¿no? Pero de Dios, ¿quién? Y Jonás creía eso, ¿no? Ya, total que el Señor le puso una pruebita, ¿no? 3 días y 3 noches en la boca, adentro de la panza de un batracio, ¿verdad? De una ballena, ¿sí? Las ballenas hay unas que miden como 16 metros, ¿eh? O sea que sí pudo haber estado ahí, ¿no? Pero miren, ni la ballena lo soportó y lo vomitó. Sí, no, pues es que ha de haber dicho, me lo trago, me va a hacer daño. Me voy a morir de indigestión, se me va a atorar en las tripas ¿no? No, todo fue porque nuestro Padre Dios así quiso, ¿eh? Y lo vomitó no en el alta mar, sino en las orillas de la playa, ¿eh? Hasta eso Dios dijo, a ver, ballenita, ya no vas a ir ballenita, ahora vas a ir baseíta. Y vas a vomitar a Jonás, y ya lo vomitó ahí en la playa para que no se ahogara y pudiera salir a la playa de Jonás, ¿no? Y entonces el Señor le puso una estaquía a Jonás y ya dijo, Jonás, ya, está bien, tranquilo, Padre Dios, tranquilo, sé que no me puedes esconder de ti, ya sé que te tengo que obedecer, ya sé que tengo que seguir tus indicaciones, ya aprendí después de este castiguito, pues así deberíamos de ser nosotros hoy en día, hermanos. Después de que el Señor nos pone pruebas, muchas pruebas en nuestra vida, deberíamos de entender, pero pasan los años, y si es que llegamos a viejos y no entendemos, y todo el Señor dice, va, te voy a dar otros 5 años más, ¿no? Y ya llegamos a viejitos. Sí, ya ni podemos caminar, ni hablar, ni leer, y no entendemos lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Ah, porque así somos, ¿no? Pues aquí, miren, Jonás, pues sí, resolvió su asunto. Entonces dice aquí en nuestro Señor que no va a dar una señal más que la de Jonás, lo que le pasó a Jonás, dice. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, porque tenía que ir a Nínive a predicar la palabra de Dios, para decirles ya arrepiéntanse, mensos, atarantados, burros, Dios los va a castigar, va a destruir esta ciudad, ¿eh? Y si no se convierten, se los va a cargar el payaso, ¿no? Y hasta el rey de Nínive dijo a todo el pueblo, órale, a arrepentirse, a obedecerle a Dios, al Dios de los judíos. Y se vistió de sayal y se acostó en cenizas y bueno, no hizo sacrificios y dijo, y todos los demás, a todo su pueblo les dijo, les doy una orden, arrepiéntanse, porque si no se los va a cargar el payaso. Ya es una orden, ahora sí que sería una orden presidencial, ¿no? Sí, ahora esta sería una orden de rey, ¿sí? Y hicieron caso a los de Nínive y se arrepintieron y Dios los perdonó. ¿Y qué creen? Que Jonás se enjabonó. No, pues como que los perdona, se portaban re mal. Yo tengo un vecino que era bien borracho, bien briego, bien viejero, o sea, mujeriego, nada más andaba en los bares, ¿eh? Castigaba a su mujer, a sus hijos no los mantuvo. No era de lo peor, puro peleonero y se robaba las cosas. Pues sí, pues ya se arrepintió, dijo Dios, ya se arrepintió. ¿Y tú le crees? Pues sí le creo. Y entonces andaba bien enojado Jonás. Y dice, ¿de todo te enojas, Jonás? Ah, no, porque Jonás era de un carácter, híjole, como doña Gudelia Pánfila, no, estaba cañón. Es una señora que yo conozco, ¿no? Que es bien enojona. Ay, hijo, no. Bueno, esa historia está ahí en el libro de Jonás, la pueden leer. Miren, son como 4 capítulos, está relax. O sea, porque se la avienten, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Para que no digan que, ay, nos dejó a leer el libro de José Cabo de Villa y eso es el Padre Nuestro, son como 456 páginas. Ay, no inventes, señor. Es más, no he podido ni comprar el libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí. El discurso del Padre Nuestro. Sí, José María Cabo de Villa es un español escritor, ¿eh? Ya se murió el señor, ¿no? Pues sí, al ver que nosotros no entendíamos sus libros, mejor se murió. Escribió 33 libros. Bueno, ahí se los dejo para que lo busquen, ¿sí? Pues este libro de Jonás está bien chiquito. Son pocos capítulos, hermanos. Ahorita miren, si quieren, ahorita saquen su Biblia antes de que se vayan a dormir, no sé, a la hora de la comida, léanlo. Y verán que les va a gustar.
¿Sí? Bueno, ahí se los dejo como tarea. Si quieren. Es como ustedes gusten, ¿no? No los estoy obligando a nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice que nuestro Señor, que así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo ya vino y ya hizo lo que tenía que hacer. Nos corresponde a nosotros conocer, amar y servir a Dios con los dones del Espíritu Santo. Si tú no lo quieres hacer, el día de mañana no salgas con que nadie te dijo nada. No sé. Sí, no, porque nos gustan mucho las fiestas, y que vamos a bautizar al escuincle, para ir a la fiesta y a emborracharte, que vamos al cumpleaños del escuincle, y la misita de los 3 años, ¿no? Y ahí vas. Que la comunión del escuincle, ¿no? Soy padrino, ¿no? Y emborracharte, embriagarte, y hasta te peleas, ¿no? Sí, porque ya saben cómo en las fiestas hay hasta balazos y golpes, ¿no? Nada más usamos los sacramentos como pretexto para hacer fiesta. Y todas las fiestecitas que hay en la iglesia para hacer fiesta y embriagarte, ¿no? Bueno, seguimos. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, pon un ejemplo nuestro Señor Jesucristo. De la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. ¿Quién es la reina del sur? Pues esa reina del sur que llegó a visitar a Salomón cuando Salomón en su resplendor estaba en su gran poderío. ¿Sí? La reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. O sea, ¿cuándo va a ser el día del juicio? Pues no sabemos. Entonces estos hombres no, o sea, nos menciona muy claramente que si nosotros no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, el día del juicio, la reina del sur se va a levantar para condenarnos. Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Sí sabían eso? De que Salomón brillaba por su sabiduría. ¿Se acuerdan de que una vez le llevaron a dos señoras, ¿no? Y un escuincle chiquito, recién nacido. Estaba chiquito. Y decía una señora, este es mi hijo. Decía la otra, no, no es tuyo, es mío. Y se peleaban por el escuincle, ¿no? Que es mío, que es güerito, ¿no? Pues también, es de ojos azules, ¿no? Que está muy bonito, pues sí, pero es mío. Y que no, que es mío. Y dijo Salomón, a ver, par de viejas locas. No, no les dijo así. Pero me imagino que hacía de haber pensado, eso pienso yo, ¿no? No sé, tengo malos pensamientos, ya saben, pues sí, soy ser humano, también tengo pecados, ¿no? Bueno, y dijo Salomón, voy a resolver este asunto. Para que no se peleen, corten en la cabeza el escuincle. Y se acabó el asunto, ¿no? Y la verdadera mamá dijo, no le hagan daño. Que se lo quede la vieja esta desgraciada, la vecina, ¿no? Y no, pues sí. Y entonces Salomón se dio cuenta de que la verdadera madre no iba a permitir que mataran a su hijo, ¿verdad? Prefería que viviera con otra vieja que lo mataran. En cambio, la vieja que no era la mamá, pues ha de haber dicho, pues sí, pues que lo maten, me vale. Así yo puedo tener hijos por ahí, los propios, ¿no? A lo mejor era estéril, por eso quería robarse el escudo. ¿Se dan cuenta cómo la sabiduría de Salomón entonces produjo el resolutivo? Ese es un ejemplo, ¿no? De la sabiduría de Salomón. Ese es de pecata minuta, ¿eh? ¿No? O sea que Salomón sí era muy sabio. Tan sabio que tuvo 1000 viejas, 700 esposas y 300 concubinas. No, pues sí era muy sabio para tener tantas mujeres. Acuérdense que antes se permitía todo eso, ¿no? Pues si las podías mantener, pues va. ¿Sí? Y si todas estaban de acuerdo, pues va. Y si a todas les tenía su casita, pues va. Y si a todos los hijos los mantenías bien, pues era el rey. ¿Ustedes creen que no tenían cómo mantenerlos a todos? No, recibía tributos de muchos pueblos, de todos los pueblos conquistados, Salomón, no, pues, así que fácil, ¿no? No, sí. Bueno, esa es otra historia, la pueden leer ahí en los libros de los reyes. Esa sí está más larga la historia, pero yo con que nada más lean lo de Jonás es más que suficiente, pero hay como ustedes quieran, ¿no? Miren, leer la Sagrada Escritura es muy bonito si lo lees con calma y estudias y preguntas cómo son las cosas y lo vas entendiendo. Bueno, pues aquí nos menciona nuestro Señor Jesucristo que la reina del sur fue a ver a Salomón porque tenía mucha sabiduría, ¿no? Tanta sabiduría que se enamoró de él. Y tanta sabiduría dice la historia que Salomón le regaló el arca de la alianza y la reina del sur se llevó el arca de la alianza a Etiopía. Eso dicen los chismes, yo no estuve presente, no soy viajero del tiempo, no sé si eso haya sido cierto, ¿no? Pero según Jeremías nos dice que no es cierto, que el profeta Jeremías dice, no, escondimos el arca de la alianza porque la gente no se merecía, sí, estar cerca
de las cosas del Señor. Pero es otro asunto, ya después platicaremos de eso, del Arca de la Alianza. Acuérdense, del Arca de la Alianza es un cofre, ¿sí? En donde está guardada las tablas de los 10 mandamientos, el báculo de Aarón que lo usó Moisés para abrir el mar, y otros milagros más que por parte de nuestro Padre Dios, y también los residuos del maná. Bueno, el maná es el pan que cayó del cielo, que alimentó Dios 40 años a los hebreos. 40. No 40 días, 40 años. Bueno, es otra historia. Bueno, aquí aquí hay uno que es más que Salomón, dice Jesús. Pues Jesús es más que Salomón. Porque Salomón tenía sabiduría. Jesús no tenía sabiduría, hermanos. Jesús era la sabiduría. Es muy distinto, ¿eh? Una cosa es tener sabiduría y otro ser la sabiduría. Bueno, ahí se los dejo para que lo capten, ¿no? Bueno, ¿y qué sigue diciendo? Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, o sea, nosotros, los hombres de Nínive se van a levantar el día del juicio para condenarnos por no haber creído en Cristo, por no haber hecho nuestro trabajo con los dones del Espíritu Santo. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, fíjense, con que les dijo Jonás, arrepiéntanse porque se los va a cargar el payaso, y que se arrepientan. A nosotros nos dicen, ya, párale de secuestrar, párale de delinquir, párale de robar, ¿qué? No solamente ellos, sino hasta les enseñan a los hijos a hacer lo mismo. ¿Sí? Bueno, el día del juicio se van a levantar para condenar a esta gente que no cree en Cristo, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás, pues sí, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la lectura que hoy en día, lunes, nos está proporcionando la liturgia con respecto al Evangelio de Lucas, y que está hablando de lo que le pasó a Jonás con el pueblo de Nínive, que sí lo pudo convertir, y decía Jesús, ¿cómo es posible que yo les estoy diciendo y no se conviertan, ¿no? Y bueno, Pablo pues ya nos está mencionando lo mismo, ¿no? Él le dice a los romanos, ahora ustedes pueden, no hay problema, no hay rencor, no hay odio, porque ustedes pues cumplieron las órdenes. Todo esto era un plan salvífico, ¿eh? Lo que está pasando hoy en día, entre la batalla que está llevando a cabo el país de Israel contra los terroristas, todo es un plan salvífico, ¿eh? Sí, hermanos, sí, se están cumpliendo las escrituras. Por ahí mi asistente ya me dio una cita bíblica que es, lo pueden buscar ustedes en Sofonías, capítulo 2, del 4 al 7. Búsquenlo, ahí está hablando de lo que está pasando hoy en día. Sí, Sofonías capítulo 2, del 4 al 7. Búsquenlo, no se espanten, pero ahí lo dice plenamente lo que va a pasar. Es una profecía, hermanos. Acuérdense que las profecías ya se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. Ay, se los dejo para que lo investiguen como gusten, hermanos. A mí no me crean. Estudien y pidan al Espíritu Santo, sí, que los guíe y que les diga la verdad. Que Dios los bendiga.